Para comentar sobre los pesos y contrapesos tras el triunfo de Morena, se encuentra en la línea telefónica la maestra Marta Singer-Sochet, que nos ofrece su comentario editorial. Adelante, maestra. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Pues sí, efectivamente, en nuestro país no es un asunto nuevo el que los gobernadores se despachen solos, digamos que haciendo leyes a su favor, lo mismo que la presidencia de la República. No en balde se han escrito toneladas de libros, páginas, acerca del presidencialismo mexicano, que durante mucho tiempo logró gobernar a costa del silencio de la sociedad. Y efectivamente no deja de ser llamativo que tras el rotundo triunfo de López Obrador y de Morena en los gobiernos locales en las urnas, haya incrementado por eso la preocupación de los perdedores sobre la posibilidad de que el poder se concentre y se regrese a los tiempos donde el poder legislativo federal operaba bajo la mano del poder ejecutivo y se perpetúe esta situación de los gobernadores que tienen a su servicio a los poderes legislativos locales. Para esto, efectivamente, pues lo que tienen es partidos, ya sea el Partido del Estado, ¿no? Como se le llamó al PRI durante todo este largo periodo en donde fue hegemónico, actuando a la sombra del presidente, o bien las mayorías en los congresos locales y, por supuesto, un sistema federal borrado donde los congresos locales limitan el margen de actuación de los gobernadores de manera muy superficial. Es muy llamativo entonces que tras este triunfo de López Obrador haya incrementado esta preocupación como si fuera algo nuevo que va a ocurrir de la noche a la mañana. Muchas voces han señalado la debilidad de la existencia de contrapesos en nuestro sistema político y el ancho margen de acción que tienen los gobernantes. Y digo que es llamativo porque desde la reforma política del 77, que dio paso a la apertura y pluralidad en el poder legislativo, la competencia partidista, incluso la alternancia en la presidencia con la llegada del PAN en 2000, la clase política y sus partidos nunca se preocuparon ni se ocuparon en lo absoluto de reparar lo que notables analistas habían caracterizado entonces como el presidencialismo mexicano, asentado justamente en la ausencia de esos contrapesos. Y ahora que gana la oposición, pues saltan como si fuese un escenario novedoso. Las debilidades de estos contrapesos es algo que se viene arrastrando a lo largo del tiempo y que justamente durante el próximo sexenio es uno de los aspectos que seguramente quiera o no quiera el nuevo presidente de la República tendrán que modificarse. Y esto porque sería absurdo pensar que del 77 para acá no ha pasado nada en términos de la división de poderes. A pesar de que efectivamente sigue siendo un proyecto constitucional el que el Poder Judicial, que es el poder más rezagado en términos de su posibilidad de actuar por cuenta propia, exista. El amplio margen del triunfo de López Obrador le brinda una condición de muy amplio margen para su acción, pero también de grandes presiones para cumplir con las expectativas de estos apoyos que por demás son una suma de diversidades colectadas a lo largo del tiempo y sobre todo de su campaña. Aún sin tomar posesión, ya está anunciando acciones que eventualmente pudieran llevar a confrontaciones. Por ejemplo, el dar cumplimiento a los acuerdos de San Andrés, a la vez que apuntalar un proyecto para el Istmo de Tehuantepec.
para dar curso a nuevos proyectos de inversión en la zona. Es muy difícil que el equilibrio que va a tener que construir entre intereses contrapuestos que le van a exigir cumplir sus promesas de campaña pueda este difícil contrapeso, este difícil equilibrio entre estas fuerzas que van a estar contrapuestas pueda mantenerse. A menos de que, y ahí es donde creo yo que la renovación de los contrapesos y de la efectiva entrega de cuentas pueda ser realidad en nuestro país, a menos de que desplieguen nuevos instrumentos de rendición de cuentas de manera cotidiana. Yo diría que parte de lo que está pasando a la fecha, en donde ya va anunciando una serie de líneas que van a orientar su gobierno, de acciones que va a implementar o que está comenzando a implementar, están siendo lo más transparentes posibles y están siendo puestas a el juicio de toda la sociedad. Y justamente, a menos de que esta forma de entregar cuentas cotidianamente no se interrumpa, es que podrá gobernar solo. De ser así, de ser un gobierno que entregue cuentas constantes y cotidianas, en donde explique y dialogue sobre sus actos, la apertura de nuevos canales de interlocución con esos intereses, pues será la otra pinza que permita avanzar en la construcción de un auténtico debate público del quehacer gubernamental, que es el complemento imprescindible para que la división de poderes realmente funcione en nuestro país. De manera que, por una parte, los contrapesos institucionales, pero sobre todo los contrapesos de la sociedad, son los que garantizarán no solamente éxito en el gobierno de López Obrador, sino sobre todo éxito en las expectativas de lo que la sociedad decide y delibera, discute, será las acciones del próximo gobierno. Pues creo yo que por ahí tendrá que necesariamente avanzar el próximo sexenio y seguramente el regreso al autoritarismo pues no es más que una triste obsesión de quienes están dejando el poder. Pues le agradecemos mucho, maestra Marta Singer Sochet, por este comentario y estamos en contacto, si nos lo permite. Muchas gracias, muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días.